El 20 de noviembre de 1761, durante una fiesta en Cisteil, pueblo de reciente formación, Jacinto Canec fue proclamado nuevo rey de los mayas. Canec llama a la gente a levantarse en contra del gobierno, ordenando el cese del pago de tributos, quemando los recibos de pago y arengando lo siguiente: Hijos míos muy amados, no sé qué esperáis para sacudir el pesado yugo y servidumbre trabajosa en que os ha puesto la sujeción a los españoles. Yo he caminado por toda la provincia y he registrado todos sus pueblos y, considerando con atención qué utilidad nos trae la sujeción a España, no hallé otra cosa que una penosa e inexorable servidumbre. Para algunos, Jacinto Canec es visto como un borracho impostor. Para otros, Jacinto Canec es un héroe que buscaba la libertad de los mayas. Pero no dejemos que los juicios de valor nos nublen la capacidad de comprender los hechos de la historia. Así que el día de hoy te traigo este tema acerca de la rebelión de Jacinto Canec. Recuerda que yo soy el maestro Eric Cárdenas y esto es México antes de México. Así que vamos al tema. El mundo de Jacinto Uc. Jacinto Uc había nacido en San Francisco de Campeche, creció con los franciscanos después de haber quedado huérfano, aprendió a leer y escribir gracias a la instrucción franciscana, pero por su rebeldía fue expulsado. Cayendo en la mendicidad, se convirtió en un chamán que peregrinaba por la región. Este personaje es reflejo de la cultura rural maya del siglo XVIII. Pues era una especie de combinación entre San Francisco de Asís y un chilam o sacerdote maya. En el norte de la península de Yucatán estaban las ciudades donde aplicaban las leyes españolas: Mérida, Campeche, Izamal o Valladolid. Pero más al sur se diluía este mundo y los mayas, en repúblicas de indios, continuaban con una dinámica propia dentro del nuevo paradigma religioso católico y con la presencia de frailes, pero con continuidades culturales y espirituales. Cabe señalar que tanto las fuentes como la historiografía identifican a los españoles como una categoría legal, es decir, cuando se habla de españoles quiere decir que vivían bajo la categoría de españoles, a diferencia de los indios que vivían bajo las leyes de Indias, aunque normalmente cuando nos referimos a españoles en este periodo estamos hablando de mestizos que ya habían nacido en la región, no propiamente de personas nacidas y venidas de la península ibérica. Y cuando hablamos de indios o indígenas nos referimos a quienes vivían en las repúblicas de indios y bajo sus leyes, donde si bien el mestizaje no era tan dinámico como en las ciudades, también se daba gracias a la presencia de comerciantes que llegaban a las zonas rurales. Este punto va a ser importante un poco más adelante en la historia. Durante 2 siglos, los principales y religiosos mayas veían la presencia española como un lapso de tiempo que terminaría, así como terminó el dominio de los itzáes y los cocomes, bajo la cosmovisión del tiempo cíclico propia de los pueblos mesoamericanos. Cada pueblo narraba sus creencias en su Chilam Balam o libro del adivino. Algunos españoles que encontraban estos libros sagrados con saberes ocultos temían que los mayas buscarían su exterminio. Pero esta no era su finalidad, sino asimilarlos bajo un nuevo gobierno a cargo de nuevas autoridades. Así como los toltecas se asimilaron a la cultura regional, lo harían los españoles. Y así como los cocomes no negociaron ni pidieron garantías al gobierno de los itzáes, no se negociaría con el gobierno español, sino que sería sustituido. Esta visión mesiánica y cíclica de la historia sería el trasfondo de esta y otras rebeliones indígenas. La irrupción mesiánica de Canec. Y bueno, espero que hasta este punto el video te esté pareciendo interesante. Si es así, te pido por favor le des el pulgar arriba para que la plataforma se entere y lo divulgue con más personas. Asimismo, si gustas apoyar a este proyecto de México antes de México, lo puedes hacer de manera gratuita, compartiendo el video, suscribiéndote al canal y picándole a la campanita para que te indique cada que publico un nuevo video o cuando hay un evento en vivo en el canal. Si quieres ir un poco más allá y aportar de manera económica, lo puedes hacer a través de microdonaciones con el botón azul para unirte como suscriptor del canal o bien visitando mi página de Patreon. También tenemos un corazoncito donde puedes dar un súper gracias con una aportación voluntaria. De igual manera, te recuerdo que en la página de Why México tenemos diferentes cursos donde puedes profundizar en ciertos temas y que ya incluyen también un costo por este modelo educativo. Asimismo, también asociado a estos temas de los cursos, tenemos distintos tours donde
donde complementamos esta información sobre nuestra historia y el patrimonio cultural ahora directamente en los sitios patrimonio. Así que, sin más por el momento, te agradezco por tu ayuda y continuamos con el tema del día de hoy. Con 30 años de edad, Jacinto Uc proclamó ser el rey profetizado, tanto por la Biblia como por el Chilam Balam. Esto lo hizo en el pueblo de Chiquinzonot. Pero debido a este atrevimiento, recibió azotes. Posteriormente usaría las huellas de estos azotes como prueba de flagelación. Se dirigió con los principales del cabildo indígena de Tijolop y les dijo que era Cristo Rey y que sería coronado en el pueblo de Cisteil para que se le unieran en un nuevo gobierno. Después de la misa de Cisteil, el 20 de noviembre de 1761, se proclamó como el nuevo rey Moctezuma, tal y como se refería en las profecías. Realizó acciones de poder, como quemar los recibos de pago de tributos, diciendo que se liberarían de las autoridades españolas, e hizo un ritual de sangre. Mandó matar a los cochinitos que había en las granjas del pueblo para realizar un sacrificio ritual simbólico de las autoridades españolas. Practicando rituales, tal y como lo marcaba la religiosidad maya, logró convencer a los habitantes de Cisteil que se trataba de un nuevo rey. Realizó ceremonias nocturnas donde fue coronado como Jacinto Uc de los Santos Canek, también llamado Rey Moctezuma. Se puso en la cabeza la corona de la Virgen y nombró sacerdotes, poniéndoles los hábitos católicos. Fue alabado por los pueblos de alrededor y estableció su corte en la iglesia del pueblo. En unos cuantos días, 1 millar de personas acudieron al llamado de Canek. Los sacaban en procesión y los ahumaban con copal. Estos actos simbólicos sirvieron para que muchos reyes mayas sacrificaran a sus cochinitos también y dejaran sus pueblos para seguir a su nuevo rey. Era pues, más allá de un movimiento revolucionario, un acto mesiánico. No obstante, aquellos que pensaban que Jacinto era un fraude tuvieron que escapar del pueblo de Cisteil y avisar a las autoridades de la región. Ahora bien, cada cabildo, como lo era Cisteil, tenía la obligación de tener una casa para la pernocta y estadía de los comerciantes españoles que llegaran a la región. Nuevamente, hablando de españoles en el sentido histórico, es decir, estamos realmente hablando de personas mestizas. Fue ahí donde se encontraba hospedado Diego Pacheco, comerciante ambulante que fue sacado de esta casa para ser ejecutado y posteriormente lanzado a un cenote, en concordancia con la ritualidad maya de hace muchos siglos. Con estos actos simbólicos, el nuevo rey Canek ganaba prestigio entre comunes y principales de la región. Posteriormente en el juicio se supo que Diego Pacheco conocía a Jacinto y lo identificaba como un borracho. Aquellos que habían escapado piden ayuda en Tixcacaltuyú, desde donde se mandó un destacamento de 20 hombres para restablecer el orden, pero 16 fueron capturados, ejecutados y también arrojados a un cenote, incluyendo al capitán Tiburcio Cosagaya. Ante esta acción, desde el pueblo de Peto, a 20 kilómetros de Cisteil, se organizó un ejército de cientos de personas para imponer el orden. Canek alentó a sus hombres a enfrentarlos, diciéndoles que pronto obtendrían ayuda de los ingleses. También mandó cartas a los líderes mayas en sitios sagrados como Uxmal para pedirles se unieran al nuevo rey maya que buscaba instituir la nueva capital en Maní. Canek les dijo que las balas españolas no los iban a herir si permanecían callados. Además, con una sustancia, él los volvería a la vida después de triunfar en batalla. Acto que naturalmente falló, pero sí fue reportado que muchos de los guerreros mayas murieron sin gritar. El 26 de noviembre de 1761, el capitán Calderón ingresó a Cisteil para orquestar una matanza en aquel pueblo. Los 500 soldados de Calderón mataron a otros tantos mayas, ya sea durante el ataque de la artillería o posteriormente en juicios sumarios donde fueron ejecutados. Jacinto Canek fue capturado y llevado a juicio. Se identificó como mayordomo de Jesús Nazareno. 115 de sus seguidores fueron condenados a fuertes penas como azotes, trabajos forzados y algunos al exilio en los astilleros de La Habana, así como la mutilación de su oreja. No se realizaron ejecuciones, pues se dijo que ya había corrido demasiada sangre. Pero Canek sí recibiría un castigo ejemplar por haber blasfemado, haciéndose pasar por profeta. Canek sufrió la tortura del potro, separando las extremidades de su cuerpo, y después se le quemó hasta las cenizas para ser esparcidas a los 4 vientos. Era la pena más alta
para cualquier persona. Después de sofocada cruelmente la rebelión, se alegaría que esta sublevación se debió por las prácticas evangelizadoras que eran demasiado permisivas con los naturales, pues les dejaban hacer sus fiestas y practicar sus idolatrías, así como mantener los Chilam Balam, los libros prohibidos con conocimiento oculto. Consideraciones finales. Este suceso de la rebelión de Canek nos plantea que había una serie de continuidades culturales en toda esta región maya. Primeramente podemos observar que había familias extendidas o clanes que migraban y se integraban a diferentes cacicazgos, o bien formaban también sus propios cabildos, como fue el caso de Cisteil, que no aparece en las crónicas más antiguas, sino que es de reciente formación antes de este levantamiento y que también se rige bajo las leyes de Indias. Este tipo de movilidad no era nada nuevo, pues venía ocurriendo desde hace muchos siglos. Desde la caída de las grandes ciudades del Clásico, estos clanes o grupos familiares se fueron moviendo a lo largo y ancho de todo el territorio. Y también, como había ocurrido desde hace siglos antes de las leyes españolas, los líderes divinos habían conformado unidades políticas nuevas, como Chichén Itzá, Mayapán o Maní, que era la más importante a la llegada de los españoles. Así que esta movilidad y el ascenso de reyes divinos era parte de su historia y estaba registrada en sus libros divinos. Para algunos no era una extravagancia que se asentara un nuevo señor divino en el poder. En este caso, Jacinto Canek, quien presentaba aspectos mesiánicos tanto indígenas como católicos. Al momento en el que se estaba efectuando el juicio, algunas confesiones decían que pensaban que Canek era el rey de España. Quizás esto para salir del paso y no ser condenados como herejes, pero lo que sí se manifiesta es que existía esta creencia en el poder divino. También muchos de los enjuiciados comentaban que ellos simplemente seguían las órdenes de sus caciques, quienes a su vez también eran fieles y leales al único rey, que era Dios. Es claro en los juicios que el poder divino no se cuestiona, y también es claro que la figura de Canek representaba este rey divino. Por otra parte, no se puede decir que fue el hartazgo por la explotación lo que detonó esta rebelión, como sí se vería un siglo después en la Guerra de Castas. Es decir, no se ve un aumento significativo ni una presión tributaria en estos años, pues el pago de tributos había permanecido como una constante desde hace más de 2 siglos con la presencia española, e incluso antes, en la época de los señoríos prehispánicos. Es decir, más bien parece que la rebelión se concibió como aquellas que ocurrían desde la época prehispánica, donde de acuerdo a la percepción cíclica del tiempo, era momento de que cambiara el gobierno. Y como Canek no llegó a quitarle la autoridad a nadie, al ser Cisteil un pueblo de reciente fundación, entonces no tuvo oposición, como sí ocurrió con el cacique de Tijolop. La legitimidad mesiánica provenía de las creencias ancestrales, de acuerdo al acontecido en la historia regional desde hace siglos. En los relatos de esta y otras regiones se hablaba de un Moctezuma que se fusionaba con el mito de Quetzalcóatl o Kukulcán, quien prometió que regresaría para gobernar. Canek aprovecha estas creencias, tomando este papel mítico y convenciendo a los caciques que ya no tenían que ir a Mérida a confirmar sus elecciones con las autoridades españolas, sino que él iba a formar el nuevo gobierno y darle esta legitimidad sagrada. El tiempo cíclico de los mayas reclamaba un cambio de gobierno. La movilidad social es un signo de que no se les encontraba esclavizados de las haciendas como ocurrió después en el Porfiriato, y que más allá de una sublevación racial de carácter colonial, se trata de un reclamo por tomar la autoridad, como había ocurrido durante los últimos 1000 años después de la caída de los grandes reyes divinos del Clásico. Así como los Itzáes, los Cocomes y otras tribus se proclamaron como nuevos reyes divinos en su tiempo, Canek lo hacía en el nuevo pueblo de Cisteil y va a desconocer a las autoridades españolas actuales. La rebelión de Canek fue vista por parte de las autoridades españolas como la herejía de un borracho a la que se dejaron arrastrar muchos pecadores. Pero en la actualidad priva la interpretación de que se trata de una legítima lucha por el control del gobierno y la búsqueda de la libertad. Así también se mira como un levantamiento revitalizante de la cultura maya organizado por un líder carismático, Jacinto Canek. Así que ahora, tú dime qué piensas sobre este efímero pero revelador movimiento. ¿Estás de acuerdo en que fue una rebelión extravagante y sin sentido? ¿O bien crees que fue una lucha legítima por buscar la libertad y mejores condiciones de vida para los pobladores de la región? De acuerdo a las profecías que se leían en el Chilam Balam y en la Biblia,
Los mayas estaban esperando este Mesías que les trajera un mundo mejor. Espero tus opiniones y reflexiones aquí abajo en la caja de comentarios, y como puedes ver en el canal hay varias listas de reproducción con entrevistas, videos cortos y videoensayos para que sigas haciendo maratón. Recuerda que yo soy el maestro Eric G. Cárdenas y esto fue México antes de México. Nos vemos hasta la próxima.